La paz esté con ustedes. Amigos, algo que encuentro verdaderamente desconcertante cada vez que la gente dice el viejo cristianismo, pasado de moda, cristianismo común, ordinario. Lo único que el cristianismo no es ser común y corriente. De hecho, voy a jugármela y decir algo aquí. No existe ningún personaje religioso en ningún lugar de las religiones o filosofías del mundo, ninguno, que sea más extraño y más exigente, más implacable y más inquietante que Jesús. Lo diré de nuevo, no existe ningún gurú, maestro, fundador, nadie que sea tan extraño y tan implacable como Jesús. Y por lo tanto, la religión vinculada a Jesús es la más extraña de todas. Voy a ofrecerles hoy la prueba documental A, y es de nuestro Evangelio, Mateo capítulo 10. Jesús le dice a sus apóstoles, escuchen, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. De acuerdo, permítanme poner esto en orden. Los amores más intensos que tenemos. El amor de un hijo por los padres, el amor por tu madre, tu padre. O denle la vuelta, el amor de un padre por un hijo, ese incluso sea más intenso. La conexión que un padre sentirá por una hija o un hijo, la intensidad del amor de la madre por su hijo, que tiene, les advierto, tanto una naturaleza interna como una obligación externa. Quiero decir, un padre diría, bueno, esta es la obligación más importante de mi vida. He conocido un montón de gente de mi propia generación que se convirtieron en padres, y los conocía desde que eran adolescentes o balicones y todo eso, y se convirtieron en padres y algo sucede. Quiero decir, una vez que llega ese niño, son diferentes, porque ahora ese niño es todo para mí. Daré mi vida por proteger a ese niño. Piensen en un niño pequeño y su amor por sus padres, la intensidad de esa conexión. Piensen en la obligación externa en ese sentido del hijo a los padres. Cuando los padres envejecen y se vuelven débiles y dependientes, y los hijos sienten legítimamente esta obligación extraordinaria de cuidar a sus padres. Jesús resume aquí a propósito el afecto más poderoso que tenemos dentro nuestro. Pero escúchenlo entonces. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija, de nuevo, piensen en un padre joven. Recién tuvo un hijo y tiene esos sentimientos de apasionada conexión. Moriré por ti, ese sentimiento que el padre tiene por un hijo. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Voy a afirmar esto. El Buda no diría eso. No lo haría. Quiero decir, el Buda nos da enseñanzas y diría, este es el noble camino óctuple y lo seguí y encontré la felicidad y ustedes también pueden. Mahoma no diría esto. No. Él diría, he recibido esta revelación del ángel y la transcribí, es el Corán. Él no diría esto. Moisés no diría esto, Confucio no diría esto, Aristóteles no lo diría, Platón tampoco. No conozco a nadie en la tradición filosófica o religiosa que dijera una cosa tan extraña. Pero Jesús lo dice. Su amor personal por mí tiene que ir más allá que los amores más intensos de sus vidas. Felizmente moriría por este hijo. Sí, pero tienes que amarme más que eso. ¿Ven ahora el planteo que estoy haciendo y por qué hablo de la peculiaridad del cristianismo? Esto es una cristología tan elevada como la del prólogo de Juan. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Decimos sí, Juan nos dice que Jesús es Dios. Bueno, Jesús está diciendo lo mismo aquí, simplemente utilizando un estilo y un sistema de símbolos de algún modo diferentes. Quiero decir, ¿quién es aquel que debería ser amado más allá de los amores más intensos que puedas tener? Bueno, Dios, solo Dios.
Oh, Jesús es un maestro muy interesante, cielos, él es un ejemplo moral fascinante. Bueno, eso está totalmente desfasado con esto. Podrían imaginarse a un maestro diciendo, a menos que amen al Dios del cual hablo, a menos que amen la enseñanza que les ofrezco, pero no diría esto a menos que él mismo, en persona, fuera el bien supremo. Permítanme decirlo nuevamente, no diría esto a menos que él mismo, en persona, fuera el supremo bien mismo. Esto es lo que está en discusión en el cristianismo. Eso es lo que está en discusión. No pueden permanecer neutrales, que es precisamente por lo que el mismo Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Tienes que tomar una decisión sobre Jesús. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Este es el correlato ético de la afirmación de que Jesús es divino. De acuerdo. Así que dices, está bien, eso es muchísimo para tratar, es muchísimo para asimilar. Bueno, él no afloja. Escuchen cómo continúa. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. De acuerdo, así que me estás diciendo que tengo que amarte, Señor, más que lo que amo a mi propio hijo, más que lo que amo a mis padres. A eso me refiero. Eso es exactamente a lo que me refiero. Y ahora me estás diciendo, a menos que tomes tu cruz cada día y me sigas, no eres digno de mí. Quiero que vean algo. Obviamente ahora asociamos la cruz, tomar la cruz, con el sufrimiento. Aceptar el dolor de la vida y hacerlo con espíritu sereno y despreocupado. Sí, pero eso no es lo que está diciendo aquí. Como si, mira, cuando sucedan cosas malas, ofrécelas a Dios y acéptalas con espíritu paciente. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo el que no toma su cruz. Tomar su cruz, en otras palabras, salir en su búsqueda por ti mismo, que tú lo hagas, no simplemente aceptar lo que recibes externamente, tomar la cruz. ¿Ven ahora a lo que se refiere? Bueno, tal como Jesús tomó su cruz para que pudiera cargar los pecados del mundo y por lo tanto quitarlos, tal como Él sufrió la muerte que hubiéramos merecido, tal como soportó nuestras cargas, así tenemos que soportar las cargas de los otros activamente. De nuevo, lo entiendo, el sufrimiento nos sucede a todos caprichosamente y efectivamente deberíamos afrontarlo en actitud paciente y de aceptación de la voluntad de Dios, etc. Pero no está hablando de eso. Él se refiere a que ustedes, los que me siguen, ustedes que me aman más que a sus propios hijos, necesitan soportar la carga de los demás todos los días y hacerlo activamente. Salir en la búsqueda de oportunidades de soportar la carga de los demás. ¿Qué tal si comenzaras así tu día? En vez de decir, de acuerdo, ¿cómo voy a hacer más dinero hoy o convertirme en más popular o volverme más exitoso? En vez de hacerse esas preguntas, pregunta, ¿dónde hay alguien llevando su carga ahora mismo? ¿Y qué puedo hacer para alivianársela? ¿La cruz de quién puedo tomar a la manera en que Simón de Cirene ayudó a Jesús a llevar su cruz? Hey, ¿me amas más que a tus propios hijos? Sí, Señor. Lo estoy intentando. De acuerdo, de acuerdo. Esta es la prueba. ¿Estás deseoso de hacer esto todos los días? Porque si no, en verdad no eres digno de mí. ¿No hay otro modo? Estoy diciéndolo así a propósito para mostrarles cuán dramático es esto, qué dramático. La exigencia maravillosa que Jesús coloca sobre nosotros, hacer lo que Él hizo, soportar las cargas de los demás. Escuchen ahora cómo lo resume. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Existe esa ley de la física espiritual.
¿Qué significa salvar tu vida? Significa voy a obtenerlo, voy a atraparlo, hacerlo mío, voy a llenar mi vacío con todos estos bienes del mundo, voy a salvar mi vida. Piensen en cuántas voces conocen a su alrededor que dicen, me abrí camino, logré mi fortuna, me establecí en mi carrera. Sí, de acuerdo, de acuerdo. A eso se le llama tener tu vida, salvar tu vida. ¿Qué sucederá? Lo perderás. Será derrochado. Pero aquel que la pierda por mí, ¿qué significa eso? Significa aquel que voluntariamente soporte la carga de los demás por amor. Él salvará su vida. Ese salvará su vida. Esa es la fórmula. Amen a Jesús más que lo que aman a sus propios padres, hijos y vida. Y luego hagan lo que hizo Jesús, soportar la carga de los demás y en verdad salvarán su vida. ¿De acuerdo? Un paso más. No estamos aflojando en la exigencia aquí. Escúchenlo. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Pienso que de muchas formas ese es todo el Evangelio. Esa es toda la vida espiritual en pocas palabras. Cuando amamos a Jesús por encima de todo, lo amamos más que a nuestros hijos, cuando hacemos lo que hizo Él, soportamos las cargas de los demás, cargamos la cruz cada día, cuando hacemos eso, nos convertimos en los embajadores más efectivos posibles de Cristo. ¿Cómo se involucra a la gente en esta dinámica? Bueno, en su mismo tiempo, allí estaba Él atrayéndolos, pero ahora Él utiliza gente como nosotros. Quiero decir, somos vasijas indignas, Dios lo sabe, pero nos utiliza. De nuevo, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Así que, si alguien los ve soportando las cargas de los demás, tomando deseosos su cruz, amando a Jesús más que a sus propias vidas y sus hijos y padres, bueno, ese recibirá a Cristo a través suyo. Y al recibir a Cristo, recibirá también a aquel que envió a Cristo, que es el Padre. ¿Cómo propagan la fe? ¿Mediante palabras? Sí, creo en eso y lo he hecho mucho en mi vida. Pero, por sobre todo, propagan a Cristo siendo Cristo, conformándose a Él, amándolo por sobre todo lo demás en el mundo. Y se convierten, por tanto, en un ícono de Cristo, un embajador de Cristo, y atraen gente a su amor divino. El Padre envió al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros. Y cuando la gente nos ve como una imagen del Hijo, son atraídos de regreso al Hijo y por tanto al Padre. Allí lo tienen, Mateo capítulo 10. ¿Quieren la vida espiritual entera con toda su exigencia implacable y poder liberador? Allí es donde la encontrarán. A menos que me amen más que a su madre, su padre, su hijo, su hija, su vida misma, no son dignos de mí. Hasta donde sé, todo lo demás en el cristianismo no es más que una nota al pie de página. Y Dios los bendiga.